Bendiciones para todos ustedes, mis queridos hermanos en Cristo y María. Es un agrado muy grande estar una vez más con todos ustedes en esta oportunidad para hablar de un tema muy importante, la comunión de los santos. Y es que no sé si tal vez algunos de ustedes hayan escuchado decir estas frases de hermanos que no son católicos, cuando nos dicen y nos acusan de ser adoradores de santos y de ser idólatras por pedir la intercesión de la Virgen María y de los santos del cielo. Frases como solamente Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Frases también como solamente el Espíritu Santo es el único intercesor. Nadie puede interceder después de la muerte. La Virgen María y los santos ya están muertos y por eso no pueden interceder por nosotros. Yo he escuchado decir, mis queridos hermanos, que incluso dicen que pedirle la intercesión a la Virgen María o a un santo se han dejado decir e inclusive que es una práctica demoníaca. Y muchas veces hermanos que no son católicos nos abordan con ese tipo de temas y tratan de confundirnos si nosotros no estamos bien preparados, bien instruidos por medio de la santa palabra de Dios y qué es lo que nos enseña la doctrina de la Iglesia Católica. Es por eso, mis queridos hermanos, que he querido realizar este video, aunque yo sé que ya ha habido mucha información y que hay información en YouTube, en las diferentes redes sociales sobre este tema, que es un tema muy trillado, valga la redundancia, pero siempre es bueno un refrescamiento, siempre es bueno estar informados, porque he visto que incluso entre nosotros los mismos católicos hay mucho desconocimiento acerca de este tema, porque podemos hablar de los hermanos separados que nos abordan con estas cosas para hacernos caer en el error y que nos vayamos por otros caminos. Pero también, mis queridos hermanos, es muy común escuchar a personas católicas decir: yo soy católico, pero voy directamente a Dios y a Jesús. Creo en la Virgen, pero no estoy muy seguro con ese tema de los santos. Entonces, hay mucho desconocimiento aún en nosotros los mismos católicos. Es por eso, mis queridos hermanos, que he querido realizar este tema con mucho amor y con mucho cariño para todos ustedes. Vamos a iniciar y les invito a prestar mucha atención. Espero que les guste este video. Y es que, mis queridos hermanos, la comunión de los santos para muchos hermanos separados es idolatría. Para nosotros los católicos, los santos somos todos los que entramos a formar parte de la familia de Dios, aún estemos en la tierra o estemos con Dios en el cielo. Muy poco comprenden los hermanos separados sobre esta doctrina, y más aún cuando ven las actitudes que muchos católicos ignorantes toman hacia los santos que tenemos en un pedestal en nuestras iglesias, actitudes reprobadas por la Iglesia Católica. La comunión de los santos es nada menos que la misma Iglesia viviente, el cuerpo de Cristo. La comunión de los santos es la unión mutua de todos los que formamos parte de la Iglesia de Cristo. Todos formamos parte de ese cuerpo de Cristo. Primera de Colosenses 12:27. Pero no todos tenemos los mismos dones ni carismas. Primera de Colosenses 12:14-20. Es por eso necesario la comunión del pueblo de Dios, a quien se le llama en la Biblia los santos.
El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra cómo la iglesia primitiva vivía en una comunión mutua. Hechos 2, 42, 47. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. A esto se le llama la comunión de los santos. No es nada incomprensible ni pecaminoso, contrario a Dios. Pero cuando hablamos de los santos que están en la presencia del Señor, tenemos que tomar más profundamente la Biblia y ver que tampoco es incomprensible, ni pecaminoso, ni contrario a la Biblia. La Iglesia como una familia vive en unidad. Aunque seamos muchos miembros, todos los que formamos parte de esa unidad somos una familia de Dios. Efesios 2, 19. No sois extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tenemos también en Efesios 3:15. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Gálatas 6:10. Hagamos bien, especialmente a los de la familia de fe. Como vemos, esta familia de Dios no es solo una familia terrestre, sino una familia que está en la presencia de Dios en el cielo. Los hermanos separados nos muestran los siguientes textos para decir que es pecado estar en comunión con los que se han ido. Deuteronomio 18, 10 al 11. No se ha hallado en ti quien consulte a los muertos. Isaías 8, versículo 19. ¿No consultará el pueblo de Dios a su Dios? ¿Consultará a los muertos en vez de los vivos? Cuando un hermano nos muestra estos versículos, lo hace con muchísima ignorancia hacia lo que es la creencia de la comunión de los santos. Pues esto que se menciona no es otra cosa que espiritismo reprobado por la misma Iglesia Católica. Nada tiene que ver con la comunión de los santos. También llegan a argumentar que los santos que están en el cielo nada saben y es inútil e imposible estar en comunión con ellos. Eclesiástico capítulo 9, versículo 5. Porque los muertos nada saben ni tienen más paga. De igual manera, aunque ya no es una ignorancia de la doctrina, sino quererla contradecir, sí es una grave ignorancia bíblica. Aquí los hermanos, tomando textos del Antiguo Testamento, argumentan que los que están con Dios no saben nada y peor aún, siguen en la creencia judía del sepulcro, Hades o Seol, algo de lo que Jesús explicó como es en realidad. Ignora también que la revelación total de Dios es Jesucristo, y Jesucristo vino a darnos la explicación final de lo que sucede arriba y abajo. Las creencias judías sobre los muertos dormidos quedaron más que abolidas por Jesús. Para nosotros y para Jesús, los que están con Dios están más vivos que nosotros por el simple hecho de estar con Dios, pues Dios es Dios de vivos y no de muertos. Muchos hermanos creen que mucha gente se está quemando viva en el infierno por no ser evangélica, pentecostal o bautista. Entonces, si están vivos en el infierno, ¿por qué no han de estar vivos en el cielo? La Biblia, en concreto el Nuevo Testamento, nos habla de que el sepulcro o el seno de Abraham no es un lugar de muertos, sino de vivos que están padeciendo o gozando. Vamos a ver Mateo capítulo 22, versículo 31 al 32. ¿No habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando afirmó: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Marcos capítulo 12, versículo 27. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
así que vosotros mucho erráis. Lucas capítulo 20, versículo 38. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. También tenemos Lucas capítulo 16, versículo 23 al 24. En el Hades alzó sus ojos en medio de tormentos y vio de lejos a Abraham. Entonces gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Deseo partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Apocalipsis 6, versículo 10. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a vengar nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Y así sucesivamente, mis queridos hermanos, tenemos muchas citas bíblicas donde se deja claro que Dios es un Dios de vivo y que no es un Dios de muertos, porque para Él todos viven. También tenemos 1 de Pedro capítulo 4 versículo 6. También ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados. El rico de Lucas capítulo 16 no parece nada dormido entre tormentos. ¿Para qué quería ir San Pablo con Cristo a estar dormido? Claro está que quería estar en el gozo del cielo. Filipenses capítulo 1 versículo 21 al 23. Los mártires que piden justicia. Apocalipsis capítulo 6 versículo 10 no aparecen nada dormidos. Un dormido no puede estar pidiendo justicia. Tampoco Jesús fue a predicar a los muertos si hubiesen estado dormidos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 19 al 20. No me imagino a Jesús hablando como perico a alguien a quien no lo va a escuchar. Mucho menos podemos decir que Moisés y Elías, estando dormidos y platicando con Jesús, estaban dormidos. No hay motivos para decir que los vivos en el cielo nada saben de nosotros, pues al estar con Dios se acabó el tiempo, se acabó el espacio, pero no se acabó la vida. Ahora bien, la intercesión de nuestros hermanos pertenecientes a la familia de Dios es también bíblica. Los hermanos separados comúnmente citan 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, y es lo que hablábamos al principio de este video. Ellos repiten lo que dice 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, que es muy común que nos hablen con esta cita bíblica, donde dice: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí los hermanos, confundiendo la mediación de Cristo con la intercesión de los santos, es decir, todos los que nos decimos cristianos, quieren argumentar que también Jesús es el único intercesor, lo cual no dice la Biblia. La mediación de Cristo es sacerdotal. Recordemos que el sacerdote judío era un mediador entre Dios y los hombres. Al momento de atravesar la cortina del Santo de los Santos, pero ahora nuestro único mediador se llama Jesucristo, que atravesó la cortina celestial. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Jesús es el sumo sacerdote que perpetúa su sacrificio y ante el Padre cumple su función sacerdotal, la misma que hacía el sumo sacerdote en el templo, hacer su servicio mediador entre él y el pueblo judío. San Pedro bien lo dice: la mediación de Cristo es sacerdotal, de la cual nos invita a ser partícipes. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. No podemos tomar las palabras sin saber el sentido y la utilización que se le daba en esa época, pues intercesores ante Dios somos todos,
pero mediador por nuestros pecados y nuestra salvación hay uno solo. Y eso lo dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. Hoy mayormente se entiende por mediación ponerse en medio de algo. Si fuera Jesús nuestro único intercesor, confundiéndolo con la palabra mediador, creemos que no tiene sentido que Jesús nos haya dado a un intercesor como el Espíritu Santo. Juan capítulo 16 versículo 7, Romanos capítulo 8 versículo 26. ¿Para qué? Si solo Él fuera el único intercesor, mediador para los hermanos separados, los siguientes textos bíblicos también serían incongruentes si solo Jesús fuera intercesor, mediador para los hermanos separados. 2 de Colosenses capítulo 1 versículo 9 al 11. Para ello contamos con vuestras oraciones a nuestro favor. Así, siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que dan gracias por el don concedido a nosotros. Romanos capítulo 15 versículo 30. Os ruego, hermanos, por vuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 11. Por esta razón oramos siempre por vosotros, para que Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Hechos de los Apóstoles capítulo 12 versículo 5. Pedro estaba encerrado en la cárcel mientras que toda la iglesia hacía sin cesar oración por él. Dice San Pablo que son muchos los intercesores. ¿Cuál es la contradicción con nuestro único mediador? La palabra mal utilizada es la contradicción bíblica que han encontrado nuestros hermanos separados. Solo ellos encuentran contradicciones de la palabra de Dios. No podríamos imaginar que las oraciones por Pedro en Hechos capítulo 12 versículo 5 sean inútiles, pues si hubiera sido un solo intercesor, mediador para los hermanos separados, la iglesia no tendría que interceder por Pedro. Por eso es bueno presentar nuestras oraciones a Dios por otros hermanos, y más poderosa sería nuestra oración si estuviéramos delante de Dios sentado en su trono. Tal como nos narra el Apocalipsis, las oraciones de la iglesia son escuchadas también por la intercesión de los que están en el cielo. Y aquí lo tenemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Los 24 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Estas son las oraciones de los santos. Apocalipsis capítulo 8 versículo 3. Otro ángel se paró ante el altar con un incenciario de oro y le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo de incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Muchos hermanos dicen que el libro del Apocalipsis es un libro profético. Nadie niega que lo sea. Pero no es un libro que deba ocurrir en nuestro tiempo, pues estamos a 20 siglos después de que se escribió y por lo tanto se cumplió según Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 y Apocalipsis capítulo 22 versículo 10. Aunque sea un libro escatológico, da muestra de una realidad de lo que pasa en la presencia de Dios, y como vemos, también los ángeles pueden interceder por nosotros. No podemos imaginarnos a Jesús como un cartero que lleva nuestras oraciones al Padre, tampoco como alguien arrodillado ante el Padre pidiendo por nosotros y nuestras oraciones. Jesús
es Dios y está sentado a la derecha de Dios Padre. Marcos capítulo 16, versículo 19, Mateo 22, 44, Mateo 22, 64 y Colosenses 3, 1. Los intercesores somos todos los que formamos parte de la familia de Dios. Me resultó muy interesante cómo una persona que me comentaba en contra de la comunión de los santos entendió con este ejemplo cuando le dije: tú sabes que tu pastor se preocupa mucho por ustedes y porque estén bien todos los de la congregación, ¿no es cierto? Sí, sí se preocupa, me contestó. Entonces, ¿él ora por ustedes? Pues sí, me volvió a contestar afirmativamente y entonces siguió la pregunta del millón. ¿Crees que después de muerto no pueda pedirle a Dios por su congregación y procurarles bienestar? Se quedó pensando un momento. No te digo la respuesta porque fue un aleluya para mí. Esto me ayudó a comprender que no es que ellos no entiendan la comunión de los santos, sino que nuestra iglesia no es su iglesia y por eso hay un pequeño motivo de rechazo a nuestros hermanos que tenemos como ejemplo a seguir y no se sienten familiarizados con ellos, pero ellos también son una familia aunque sea más pequeña. Si en el Antiguo Testamento Dios concedía algo por la intercesión a una persona con una vida honrosa, también aún muerta, ¿cuánto más no puede Dios conceder algo por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento, Abraham intercedió por Abimelech. Génesis capítulo 20, versículo 17. Moisés intercedió por el pueblo. Números capítulo 11, versículo 2 y capítulo 21, versículo 7. Moisés y Samuel, ya muertos, podían interceder por Judá, pero Dios no quiso. Jeremías 15, versículo 1. Betsabé intercedió por Adonías. Primera de Reyes, capítulo 2, 19. En el Nuevo Testamento, María intercedió por los novios de Caná. Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11. Pablo intercedió por los Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 16. Pablo pidió por Onesífero ya muerto. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 16. La iglesia pedía por Pedro. Hechos capítulo 12, versículo 5. Como vemos, no hay razones para pensar que es pecado de idolatría pedir la intercesión de alguien. Ahora bien, ¿cómo sabemos que los santos nos escuchan? No sabemos si nos escuchan o no, pero lo que sí tenemos la seguridad es que como una familia de Dios estamos en unión y tal como nos narra el Apocalipsis, hay gente que se ha ido de este mundo y está delante del trono de Dios. Y en Dios no hay tiempo, no hay espacio, ni idioma, ni nada que llegue ante Dios está oculto para los que viven con Él allá en el cielo. Un hermano me comentaba que el pedir la intercesión de los santos era lo más tonto que podíamos hacer porque hay muchos santos a los que le pedimos que no hablaron nuestro idioma. ¡Qué barbaridad! Me da cansancio de solo imaginarme que los que están en el cielo no se pueden comunicar entre ellos, que aprendan a comunicarse en una escuela celestial de idiomas. Lo que sí sería tonto es pensar que allá arriba sigamos con la limitación de los idiomas como en una torre de Babel. Jesús dijo que allá vamos a ser como los ángeles y no creemos que exista en la presencia de Dios alguna limitación de este tipo. Hay que leer la Biblia de manera espiritual y no carnal. Los hermanos separados sacando de contexto Filipenses 1, versículo 23 al 26, dicen que San Pablo no podía hacer nada después de muerto. Pero eso no es lo que quiere decir el texto,
pues hablando de la obra de la evangelización y el pastoreo de la iglesia de los filipenses, no creemos tampoco que alguien que su fe con Dios siga predicando el evangelio y pastoreando iglesias. Los hermanos que están en el cielo no están acongojados pidiendo con nosotros, ellos están felices, pero con la mejor disposición de ayudar a los que todavía luchamos en la tierra. Una de sus mejores ayudas es el ejemplo de vida que nos ha dejado y el testimonio de verdadera santidad que viene de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, espero que les haya quedado claro el tema de la comunión y la intercesión de los santos. En conclusión, no es lo mismo mediador que intercesor. Interceder podemos hacerlo todos, mediador solamente Jesucristo. Y la intercesión por medio del Espíritu Santo no es solamente para nosotros los que estamos en la tierra, sino que con mucho más razón, como lo dicen las citas bíblicas anteriormente mencionadas, pueden interceder tanto la Virgen María como los santos o nuestros hermanos que están en el cielo al lado del Padre Celestial, disfrutando del paraíso eterno. Esto porque no se le pueden atribuir a los santos del cielo las mismas características físicas y limitadas que tenemos los humanos aquí en la tierra. A veces los hermanos separados cometen ese grave error. Podemos observar y pudimos comprobar también por medio de la santa palabra de Dios que las personas que han fallecido, si bien es cierto, su cuerpo físico permanece aquí en la tierra hasta el día de la resurrección de los muertos, el alma está al lado del Señor y no están durmiendo, están orando, están suplicando. Eso nos dice con mucha claridad la santa palabra de Dios. Espero, mis queridos hermanos, que les haya quedado claro el tema y nos vemos en un próximo video. Bendiciones para todos.